Buenos días, en nombre de todo el personal de la representación de Loirsa en México, los saludo y les doy una cordial bienvenida a este importante curso. Hoy estamos de plácemes porque la doctora Nelly Peña está de nuevo con nosotros. Bienvenida, Nelly. Muchas gracias. Como ustedes saben, la doctora Nelly Peña es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y consultora de Loirsa para temas de salud animal e inocuidad. Hoy nos hará una introducción a la trazabilidad. Como ustedes saben, ante el interés que las leyes europeas han despertado en nuestros países, especialmente en México, en donde se están buscando nuevos mercados para la exportación de carne de bovino y sus derivados, es muy importante conocer que uno de los requisitos principales de la Unión Europea es precisamente la trazabilidad. Entonces, sobre ello, la doctora Nelly nos estará hablando el día de hoy y su conferencia va enfocada hacia los tomadores de decisión, a los empresarios, a los técnicos e interesados en general en las unidades de producción de ganado, particularmente becerros, los corrales de engorda, las plantas de matanza y de proceso, para que conozcan las bases de la legislación europea en materia de trazabilidad. Pues, doctora, nuevamente bienvenida. Gracias. Y estaremos dando seguimiento a esta interesante conferencia. Muchas gracias. Muy bien. Pues para comenzar, quiero dar las gracias al ingeniero Héctor Sánchez por esta invitación. Me encanta regresar a Loirsa, hay mucha oportunidad de trabajo, tenemos mucho que hacer en los países de la región centroamericana. Y al ingeniero César por su apoyo y gran entusiasmo para la realización de estos cursos. A mí me interesa mucho introducirlos en la normatividad europea acerca de la trazabilidad. No es un curso terminado sobre trazabilidad, pero sí quiero darles las bases de dónde provienen las leyes europeas de trazabilidad y algunos ejemplos de cómo se están implementando. Pues comenzamos entonces. Esta plática se llama Identificación, Trazabilidad y Registro de Ganado Bovino bajo las leyes europeas. Y bueno, realmente estamos trabajando esto ante el interés que las leyes europeas han despertado en nuestros países de la región centroamericana, pues viendo nuevas oportunidades para mercados y viendo también la amenaza de nuestros vecinos del norte de querer revocar el tratado, pues varias empresas como que ya están viendo hacia otro lado. Muy acertadamente en Nicaragua establecieron sus reglamentos de exportación, no solo para Europa, sino para países exigentes, ya que China, Rusia, Corea han establecido algunas cuestiones semejantes a las que está planteando la Unión Europea. Entonces, bueno, quisimos plantear este curso porque un punto fundamental para las leyes europeas es contar con sistemas de trazabilidad. Como les dijo el ingeniero, esta plática pues va dirigido a nuestros médicos veterinarios, TIF, a toda la gente que está involucrada en el proceso de la carne, productores, engordadores y los técnicos interesados en estos temas para que conozcan cómo opera el sistema de trazabilidad en la Unión Europea. Nuestro objetivo es dar a conocer las bases de la legislación europea en materia de trazabilidad. Y el contenido de esta plática va a ser, en primer lugar, las leyes europeas con relación a la trazabilidad en ganado bovino, organización del sistema de trazabilidad en Europa, el sistema TRACES,
y cómo se implementa el sistema en los Estados miembros, es decir, los estados que conforman la Unión Europea. Vamos a poner en unas cuantas láminas el ejemplo de cómo se implementa este sistema en Eslovenia. Y comenzaré hablándoles de la definición de trazabilidad con relación al Reglamento 178/2000, que nos marca que la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, de un pienso, es decir, de un alimento para animales, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. Es decir, toda aquella sustancia, todo aquel producto que vaya a ser destinado para la alimentación humana debe seguir un proceso de trazabilidad. Con esto podemos conocer desde los alimentos que le estamos ofreciendo a nuestros animales. Y bueno, la Unión Europea, como ustedes saben, es un conjunto de 28 países, no sabemos si pronto serán 27 por la cuestión del Brexit, tiene más de 500 millones de habitantes y son grandes demandantes de alimentos. Ellos importan productos de muchos países. Los consumidores europeos son muy estrictos en lo que se refiere a residuos tóxicos, hormonas y medicamentos. También tienen mucha demanda de sustentabilidad y bienestar animal en los procesos productivos. Esto quiere decir que los consumidores ya han plasmado y han dicho muchas veces que no desean productos que contengan antibióticos, que contengan hormonas, han levantado la voz y han influido mucho en sus autoridades para que se hagan leyes más robustas en este sentido. En el sentido de la sustentabilidad, ellos no solo hablan de la cuestión de control de la contaminación y de trabajar por el medio ambiente, sino en un sentido más amplio, sustentabilidad, hablando de comercio justo, de no permitir la mano de obra infantil en los procesos, ¿sí? De que haya un sistema más justo de producción. Y también con relación a bienestar animal. En el año 2010 se creó un proyecto 2010-2015 en donde se mencionaba que todo mundo es responsable y se les dio la oportunidad a los consumidores para plasmar en las etiquetas, bueno, los productores que llevan y que están cumpliendo con las leyes de bienestar animal lo están plasmando en etiquetas de tal manera que el consumidor puede elegir los productos en cuyos procesos se ha trabajado con bienestar animal. Entonces se tienen bastantes avances en esto y pues lo mismo estarán demandando de los países exportadores. Y como resultado de tres grandes problemas, bueno, ha habido más, pero grandes escándalos a nivel de Europa. El primero, problemas con la adulteración de aceite de oliva en España, el cual causó la muerte de muchas personas. Después, el problema de la encefalopatía espongiforme bovina en 1986, en donde se puso en duda el sistema de salud de la Unión Europea. O sea, decían, ¿cómo es posible que podamos enfermarnos por comer carne? Y después, también el escándalo de las dioxinas en los alimentos para cerdos y para aves, con los cuales hubo que destruir muchísimas aves y tuvieron que mandar al rastro a muchos cerdos porque el alimento balanceado había estado contaminado con aceites que se utilizaron en su preparación y en los cuales había residuos de dioxinas, producto de los procesos de industrialización. Entonces, los europeos empezaron a pugnar con sus autoridades por unas leyes más estrictas y es así que se llega
al libro blanco sobre seguridad alimentaria, que es un documento base donde se plasma toda esta problemática y unas alternativas de solución. Un libro blanco en general es un documento que se hace en un país o en una región y va encaminado a la solución de algún problema relevante. En este caso, en el año 2000 se creó el libro blanco sobre seguridad alimentaria y de ahí parten un sinnúmero de leyes y reglamentos específicamente para proteger la salud de los animales, la salud humana y la inocuidad de los alimentos. Quiero hacer especial mención del Reglamento 178 del año 2002, que son los principios generales de la legislación alimentaria y que es de donde parte todo el concepto de trazabilidad que ahora les voy a explicar, y parte también la creación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es un grupo de expertos, especialistas en inocuidad, público en general, consumidores, que se reúnen periódicamente para discutir todas estas leyes, discutir las problemáticas, crean nuevas leyes y deben saber que el sistema legal en Europa en general, pero específicamente en lo que es inocuidad alimentaria, es muy dinámico y están saliendo cada vez nuevos reglamentos y se están deteniendo otros, ¿sí? Pero es realmente muy dinámico y uno tiene que estar muy atento a las nuevas disposiciones y a las nuevas reglas que están surgiendo. Aquí lo que les estoy plasmando pues es lo que se conoce como el árbol genealógico de la legislación europea, y a estas leyes que están muy dirigidas hacia la higiene de los alimentos se les conoce como paquete de higiene. Ahora lo vamos a explicar con más detalle. Solo quiero alertarles sobre el último bloque donde está mencionado el reglamento 882 del 2004, que habla sobre los controles oficiales en alimentos y piensos, salud y bienestar de los animales. En este reglamento se hace especial énfasis sobre las auditorías y los controles que debe tener la autoridad en cada país, pero este reglamento ya está siendo derogado y está siendo suplido por un nuevo reglamento. Entonces, creo que en el año de 2018 van a surgir, van a entrar en escena ya nuevos reglamentos de la Unión Europea. Entonces hay que estar muy atentos. Bueno, y hablamos que esta es una legislación horizontal. Toda la legislación sobre trazabilidad es una legislación horizontal porque abarca toda la cadena alimentaria, desde la unidad de producción de terneros hasta el establecimiento de matanza y hasta el detallista y la puesta en el mercado, ¿sí? Es por eso que se le llama horizontal, abarca toda la cadena de producción. Como está ahí en el esquema, ellos acuñaron ese eslogan de from the farm to the fork, o sea, del campo a la mesa, del campo al tenedor, para ilustrar que iban a dar un sistema completo de trazabilidad desde lo que se come el animal, desde los insumos que le estamos otorgando, hasta ya la puesta del producto hacia el consumidor, que incluye el etiquetado, porque en la Unión Europea se tiene especial énfasis también en la cuestión del etiquetado de los productos. Entonces, en este primer reglamento, que es fundamental porque este reglamento 178-2002 es la base de la cual parten todos los demás reglamentos con relación a la inocuidad. En este, como yo les expliqué, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, se establecen los requisitos generales de la legislación alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la inocuidad. Y bueno, como decíamos, establece con carácter horizontal para todas las empresas alimentarias la cuestión de mantener un sistema de trazabilidad.
y esto apareció y se aplica desde el 1 de enero del 2005. En este reglamento 178 explica que en todas las etapas de la producción, transformación y distribución debe existir la trazabilidad de los alimentos. Es un poco reiterativo, pero es fundamental el ver que desde el alimento balanceado y sus ingredientes tienen que tener una trazabilidad, se tiene que tener el etiquetado y saber la procedencia de este alimento. ¿Sí? También se tiene que seguir todo el rastro del animal, las prácticas que se tuvieron en la producción primaria, las prácticas que se tienen en el establecimiento de engorda, en el feedlot, ¿sí? Y finalmente todas las actividades que se tienen en el establecimiento de matanza, corte y deshuese hasta llegar al producto final. Entonces aquí mencionan que la trazabilidad se debe dar en todas las etapas de la producción, transformación y distribución. Ahora, ¿quiénes son los responsables de la trazabilidad? Aquí menciona los operadores económicos de las empresas alimentarias. ¿A quién nos referimos? Al propietario, ¿sí? Al ganadero en primera instancia y al propietario del establecimiento de matanza o al propietario del corral de engorda. Ellos son los responsables de que se aplique las normas de trazabilidad, ¿sí? Entonces aquí dice que todos ellos deberán poder identificar a cualquier persona que les haya suministrado un alimento, un pienso o un animal, ¿sí? Ellos tienen que conocer a sus proveedores y los tienen que tener registrados. Y también pondrán en práctica sistemas y procedimientos que permitan poner esta información a disposición de las autoridades competentes en cuanto lo soliciten. Es decir, toda esa información se plasma en registros e inclusive ya en un sistema más avanzado se sube a un sistema electrónico para que estén a la disposición cuando se requiera. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte empezamos a hablar de identificación, ¿sí? Estamos hablando de algún sistema para identificar cada uno de los componentes. Estamos hablando de registro, ¿sí? Anotar desde la procedencia de los animales, los insumos que se están utilizando para ellos, los alimentos, etc. Y esto para conformar un sistema de trazabilidad. Bueno, los operadores económicos de las empresas, otra vez hablando de los propietarios, deberán poner en práctica sistemas y procedimientos para identificar a las empresas a las que hayan suministrado sus productos. ¿Sí? Aquí está hablando de la trazabilidad hacia adelante. También debemos registrar a quién le estamos vendiendo nuestros productos. Y dice aquí, los alimentos o los piensos comercializados o con probabilidad de comercializarse en la comunidad, se refiere a la Unión Europea, deberán estar adecuadamente etiquetados o identificados para facilitar su trazabilidad mediante documentación o información pertinentes de acuerdo con los requisitos que plasman unos reglamentos que ahora les voy a decir. Esta primera parte tal vez sea un poco árida, pido disculpas por ello, pero es muy importante entender el trasfondo que tienen estos reglamentos y la profundidad, ¿sí? De este reglamento 178 parten todos los demás reglamentos y disposiciones de inocuidad. Entonces, los sistemas que se desarrollen deberán cumplir con los objetivos de este reglamento 178. Y bueno, el propósito de esto pues es lograr un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas. Finalmente, el objetivo es que los alimentos sean sanos. Y voy a mencionar algo que me dijo ayer un compañero de la facultad. Dice, decir alimentos sanos está mal porque un alimento tiene que ser sano. Si no es sano, no es alimento, ¿no? Y realmente en esto estamos trabajando en que lo que se oferte al consumidor sea realmente un alimento y que no le cause daño. Otro de los propósitos de este reglamento es proteger los intereses de los consumidores, incluidas prácticas justas en el comercio de los alimentos.
Y es lo que yo les mencionaba. Cuando los europeos hablan de sustentabilidad, están hablando de prácticas justas, ¿sí? Hablan de bienestar y hablan de no utilización de prácticas incorrectas de comercio. Entonces, aquí dice, en este reglamento también uno de sus propósitos es evitar las prácticas fraudulentas o engañosas, ¿sí? Estar diciendo que a los animales los alimentamos con un pienso de buena calidad y finalmente que le estemos dando alguna otra sustancia que no sea adecuada, la adulteración de alimentos o cualquier otra práctica que pudiera inducir a un engaño o daño a la salud del consumidor. Bueno, esto fue por la primera parte por el reglamento 178 del 2002 y lo que mencionábamos hace rato sobre el paquete de higiene es que en el libro blanco sobre seguridad alimentaria se establece, bueno, en primer lugar, como ya les había dicho, como responsables de la inocuidad a los operadores de empresa alimentaria, ¿sí? A los propietarios de cada una de las cadenas de producción. Ellos son los responsables y se encaminaron a establecer otros reglamentos que hablan prácticamente sobre puntos fundamentales de higiene, ¿sí? Esta política de higiene inició desde el 1 de enero del 2006, y bueno, es la realización de una política de higiene única, transparente y aplicable a todos los alimentos y a todos los propietarios que intervienen en esa cadena de la granja a la mesa, que decíamos es horizontal. Y entonces tenemos el reglamento 852 del 2004, en donde se establece la higiene de los productos alimenticios. Aquí hablan de los productos alimenticios en general, no solo como en nuestro caso de los productos de origen animal, sino que aquí se habla en general de todos los productos que van a ser consumidos como alimentos. Y entonces ahí establece la obligación para los operadores de empresa alimentaria en cualquier etapa de la producción aplicar, crear y mantener un procedimiento o procedimientos permanentes basados en los principios del sistema HACCP, ¿sí? Que no es otra cosa más que el análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿sí? Entonces, sabemos que a nivel de producción primaria es muy difícil aplicar un sistema HACCP, pero sí se pueden establecer, como en el caso de México, sistemas de reducción de riesgos de contaminación, que es detectar en cada uno de los pasos en la granja, en los diferentes procesos, dónde podemos incidir para evitar un riesgo de contaminación en el producto. Entonces, esto es lo que plasma el reglamento 852, ¿sí? Que debe haber un sistema que vigile que no exista posibilidad de contaminación de los alimentos. Y ahí dice, dicho sistema implica la elaboración de documentos y registros en función de la naturaleza y el tamaño de la empresa, para demostrar su aplicación efectiva que pueden contribuir a la información necesaria del sistema de trazabilidad. Esto es que desde la unidad de producción, ¿sí? A nivel del criador, tenemos que establecer nuestros registros para poder demostrar, bueno, primero para poder dar seguimiento a toda nuestra información y en segundo lugar, para que cuando la autoridad competente requiera constatar que se están llevando a cabo esas actividades, tengamos nuestros registros que lo comprueben. Y bueno, ahí se indican toda una serie de registros que son obligatorios para la producción primaria y que pueden contribuir a la información necesaria del sistema de trazabilidad, ¿sí? Entonces, aquí explica en este reglamento, inicialmente desde el productor primario, que éste debe llevar registros sobre la naturaleza y el origen de los alimentos suministrados a los animales, que es lo que les había mencionado antes, porque es fundamental
saber de dónde proviene el forraje que les estamos administrando, saber si en este forraje no hay residuos de insumos fitosanitarios, por ejemplo. Después solicita el detalle de los medicamentos veterinarios u otros tratamientos administrados a los animales, las fechas de su administración y los tiempos de retiro, ¿sí? Es decir, el animal, debemos seguir todo el camino del animal y debemos plasmar en registros sus enfermedades, sus tratamientos y cualquier sustancia que se le haya administrado a lo largo de toda la cadena de producción. Después, la aparición de enfermedades que pudieran afectar la seguridad de los productos, los resultados de todos los análisis efectuados en los animales, ¿sí? Y otras muestras tomadas con fines de diagnóstico que pudieran tener relevancia para la salud humana. Y finalmente, todos los informes pertinentes sobre los controles efectuados a animales o a productos de origen animal. Y esto está hablando a nivel de producción primaria, ¿sí? Después, aquí menciona inclusive a los productores del forraje, ¿sí? Dice, los operadores de empresa alimentaria que produzcan o cosechen productos vegetales deberán, en particular, llevar registros sobre la utilización, como decíamos, de insumos fitosanitarios, la aparición de plagas o enfermedades que pudieran afectar a los siguientes productos, ¿sí? Y los resultados de todos los análisis efectuados en dichos vegetales, que pudiesen tener importancia para la salud humana. Y bueno, ese fue el reglamento 852, que decíamos que es parte de este paquete de higiene. Y también tenemos el reglamento 853, en donde ya habla en particular de la higiene de los productos de origen animal, ¿sí? Aquí menciona desde la carne de bovino hasta los moluscos bivalvos. Aquí están contemplados todas las especies, ¿sí? Aquí menciona que antes de cumplir con las normas generales del reglamento 178, los operadores de la empresa alimentaria deben asegurarse de que todos los productos de origen animal que pongan en el mercado lleven una marca sanitaria o una marca de identificación, ¿sí? Seguimos ahí viendo la cuestión de la trazabilidad. Tras la crisis de las vacas locas, la Unión Europea aprobó en el año 2000 un reglamento de trazabilidad de la carne vacuna. Este implica la identificación y el registro de los animales y el etiquetado de la carne. Los animales nacidos en la Unión Europea y los venidos de afuera son identificados primero con una marca en la oreja. Cada animal tiene además un pasaporte que le acompaña en sus desplazamientos y el criador deberá mantener un registro de sus animales. La identidad de la cría y los desplazamientos se registran en una base de datos europea. Luego la carne es etiquetada. Los datos obligatorios son el país de nacimiento, de cría y de sacrificio. También debe informar el animal o grupo de animales de los que procede la carne, los números de autorizaciones del sacrificio y el lugar de corte. Para la carne picada, estos números no son obligatorios, pero el lugar de picada debe figurar. Este etiquetado no incluye las comidas preparadas, en las que aparece únicamente el tipo de carne. Ese video hace un resumen, ¿verdad?, de lo que hemos venido mencionando, cómo surgen las leyes europeas y cómo ahora se establece todo un sistema de trazabilidad bastante estricto para los productos. En este caso, pues nos estamos refiriendo a la carne de bovino. Y bueno, en el año 2000 también se crea el reglamento 1760-2000, que es el que establece el sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina, ¿sí? Y también habla del etiquetado de la carne y los productos a base de carne de bovino. Entonces, es aquí donde ya se plasma en específico cómo se va a crear el sistema de identificación y registro, donde menciona que se van a utilizar los siguientes elementos: marcas auriculares, es decir, aretes, chapas, caravanas,
como se le conoce en cada país, destinados a identificar cada animal individualmente, ¿sí? Ya tenemos una identificación individual. Bases de datos informatizadas, ¿sí? Que se empiecen a crear ya bases de datos a los cuales se pueda subir por los medios electrónicos la información. Pasaportes para animales, esto es muy importante y lo vieron en el video, porque se establece la cuestión de un pasaporte único de identificación por animal y registros individuales llevados a cabo en cada explotación, es decir, que el productor lleve los registros de cada animal. Después, en este reglamento 911, ¿sí? Aquí ya detalla con más precisión cómo van a ser las marcas auriculares, ¿sí? los aretes, los pasaportes y los registros de las explotaciones. Y menciona que las marcas auriculares deben contener el nombre, el código o el logotipo de la autoridad competente que las haya asignado, ¿sí? Cuando hablamos de autoridad competente, nos estamos refiriendo a la autoridad de cada país encargado de hacer cumplir estas leyes en relación a la inocuidad alimentaria. Por ejemplo, la autoridad competente en nuestro país es el SENASICA, en Nicaragua sería el IPSA, ¿sí? En cada país esa sería la autoridad competente. En la Unión Europea es la Dirección General DG Santé, que es la Dirección de Salud de los Consumidores. Los dos primeros caracteres identificarán al Estado miembro, o sea, hay dos letras que identifica al país de la Unión Europea y de la explotación en que se haya identificado el animal por primera vez, ¿sí? Se va a utilizar, como les decía, las dos letras de ese país en donde nació el animal. Después va a haber caracteres numéricos, ¿sí? Donde se va a plasmar el número de la unidad de producción y el número de cada animal. Se tiene un número por animal único e irrepetible. Y bueno, dice ahí también que la autoridad competente podrá autorizar la utilización de un código de barras. ¿Sí? Ahí tenemos la foto de un arete muestra, ¿sí? Y ya puesto en el animal. Y bueno, algo que cuando estuvimos comentando aquí en México y en Nicaragua con relación a establecer un sistema separado para exportar carne de bovino a la Unión Europea, algo que causó algo de revuelo era la necesidad de establecer un pasaporte por cada animal, ¿sí? Eso siempre se ha visto como algo un poco complicado, pero a inicios del sistema de trazabilidad se estableció que debería haber un pasaporte único por animal. Hagan de cuenta la cartilla nacional de vacunación que tenemos nosotros, que es en donde se establece el código o los códigos de identificación únicos, fecha de nacimiento, el sexo, la raza o el pelaje para identificarlo, el código de identificación de la madre, ¿sí? O en el caso de un animal importado de un país tercero, el código de identificación único del medio de identificación individual asignado al animal por el Estado miembro de destino, de acuerdo con el reglamento 1760. Es decir, en Europa los animales están identificados y están identificadas las madres, ¿sí? A países terceros se conoce a los países que pueden exportar a la Unión Europea y que no pertenecen a ella. Es decir, como nosotros que queremos exportarles algunos productos, a nosotros se nos considera un país tercero. Y estos animales que llegan de un país tercero, se le va a asignar un método de identificación individual que sea asignado por la autoridad competente de ese país. Bueno, también el pasaporte va a incluir el número de identificación de la explotación de nacimiento, ¿sí? Es decir, porque ustedes saben, vamos a trazarlo desde el origen.
entonces ahí tiene que aparecer su primer número de identificación. Y es que no les he mencionado algo que vamos a ver más adelante, pero los terneros tienen que ser identificados al nacimiento y antes de los 20 días de edad. Entonces, se tiene que identificar la unidad de producción en donde nació ese ternero y el animal tiene que ser aretado o enchapado antes de los 20 días de edad. Bueno, la fecha de su muerte o sacrificio también se va a poner en ese pasaporte. Y el tipo de medio de identificación electrónico, si esto aplica. Y es que vamos a ver que más adelante la autoridad europea permitió que los dispositivos visuales se pudiesen transformar o se pudiesen apoyar de un medio de identificación electrónica. ¿Sí? Y esto ya se está trabajando. De hecho, se había mencionado que iba a entrar en vigor hasta el año 2019, pero hay varios países, por ejemplo Alemania, que ya sus métodos de identificación son electrónicos y que ya pueden dejar de utilizar el pasaporte escrito. Ya todo se está llevando a cabo por medios electrónicos. Bueno, y quiero mencionarles también el reglamento de la Unión Europea 653 del 2004, que hace algunas modificaciones al reglamento 1760, precisamente en lo que les acabo de mencionar. Dice aquí, los dos medios de identificación autorizados que se apliquen a un animal llevarán un mismo y único código de identificación que junto con el registro de los animales permite identificar individualmente a cada animal y a la explotación en el que haya nacido. Es decir, vamos a tener un arete auricular, una chapa o una caravana, pero vamos a tener ¿cómo se llama? Un método electrónico para poder emitir una señal y que pueda ser registrado por métodos electrónicos. ¿Sí? Entonces, como les decía, a partir del 18 de julio del 2019, los Estados miembros podrán establecer disposiciones nacionales que hagan obligatorio el uso de un dispositivo de identificación electrónica como uno de los dos medios de identificación contemplados. ¿Sí? Y aquí, como se ve en la figura, ya el animal va a poder ser identificado a través de un medio electrónico para que no se tenga que estar llenando a mano el pasaporte. Que dicho sea de paso, eso va evitando los errores humanos de pasar datos del arete al papel y después capturar el papel para un sistema electrónico, lo cual permite que pueda existir error humano al momento de pasar los datos. Y finalmente, la Comisión Europea, para apoyar esta cuestión de utilizar los sistemas electrónicos, puso en marcha un sistema que se llama Bovex, ¿sí? Es un proyecto piloto para poder intercambiar la información de los pasaportes bovinos a nivel de todos los Estados miembros de la Unión Europea, ¿sí? Con esto se va a facilitar el intercambio de datos, se va a poder pasar de un Estado miembro a otro y se va a enlazar con un sistema que les vamos a mencionar a continuación, que se llama sistema Traces, que lleva toda la información de los movimientos de todos los productos a través de la Unión Europea, ¿sí? En cuanto este sistema sea operativo, o sea, hay países donde ya se está utilizando, pero hay países donde todavía tienen que llevar sus bases de datos en el pasaporte manual, ¿sí? En cuanto ya se tenga toda la infraestructura para poder llevar el sistema a través de un sistema electrónico, vamos a poder ya eliminar por completo el pasaporte individual bovino y ya todo se va a llevar por medios electrónicos. ¿Sí?
Bueno, y aquí quiero mostrarles otro video. Nos van a hacer favor de ayudarnos para pasarles este video demostrativo de cómo se está llevando la información a nivel electrónico. Y bueno, irles comentando que para los países que desean exportar a la Unión Europea, los países que tienen esta intención deben cumplir con normas iguales o equivalentes a las que tiene la autoridad europea. Es decir, ahora que queremos empezar a comerciar carne y sus derivados, pues vamos a tener que cumplir con todas estas especificaciones de trazabilidad, como si fuéramos un Estado miembro. Muy bien, vamos a ver entonces el video. La Unión Europea ha aplicado una serie de normas de identificación basadas en determinados principios fundamentales y un sistema de trazabilidad para todos los animales de granja. En el caso de la especie bovina, en nuestro ejemplo a Chuck, nada más nacer se le asignará un número de identificación único que se imprimirá en sus dos marcas auriculares. Este número también aparece en el pasaporte individual de Chuck, junto con información específica sobre él. Cada animal, al igual que Chuck, figurará asimismo en un registro de la explotación en el que se registra información sobre su nacimiento y sus viajes. La Comisión Europea exige que todos los traslados del ganado, ya sean dentro de su país de residencia o a otros Estados miembros, se registren en una base de datos nacional. Ana, por ejemplo, nació en los Países Bajos y después fue trasladada a Francia, donde se crió, para luego volver a ser trasladada, esta vez a España, donde va a conocer a Chuck. De este modo, cuando Chuck y Ana viajen para acudir a su cita, todos sus traslados serán supervisados y controlados constantemente, en línea, a través de Traces, junto con los de los miles de animales que viajan a diario por la Unión Europea. Todos los datos de los pasaportes para bovinos se gestionan en Bobex, un sistema que facilita el intercambio de información entre las bases de datos nacionales. Un sistema que digitalizará todos los pasaportes en formato papel en un futuro próximo. Bobex y Traces facilitan información acerca de dónde viajan los animales, qué animales han estado juntos, dónde han estado y dónde se encuentran en la actualidad. El sistema Traces será esencial para facilitar un intercambio rápido de información en caso de que se produzca un brote potencial de una enfermedad contagiosa, pues permitirá a las autoridades nacionales reaccionar con rapidez sobre la base de la misma información, de modo que se pueda hacer una trazabilidad de los animales hasta su punto de salida, o bien hasta su destino final. Traces goza del respaldo del Sistema de Notificación de las Enfermedades de Animales, ADNS, permanentemente activo y listo para generar alertas tempranas a través de notificaciones de alerta sobre importantes enfermedades de animales. Traces ofrece un sistema exhaustivo de trazabilidad que brinda protección y seguridad tanto para los consumidores como para los animales, como Ana y Chuck. Traces, protegiendo a los animales, facilitando el comercio. A través de esta historia de amor pudieron ustedes ver cómo se va a llevar a cabo el sistema Traces y además ese sistema de Bobex para que ya podamos eliminar el pasaporte individual bovino y se pueda lograr un documento electrónico que sea fácilmente trasladable, digamos, a los compradores, a los otros países, a todos los lugares donde se estén movilizando nuestros animales y podamos dar un seguimiento completo desde la granja hasta la mesa. Esta última diapositiva es lo que les mencionaba acerca de los requisitos para los países que no pertenecen a la Unión Europea, los cuales, como les mencioné, se les llama países terceros. Un país que desea exportar a la Unión Europea debe cumplir normas sanitarias iguales o equivalentes
a las que existen entre los países miembros de la Unión Europea. Es decir, nosotros si queremos exportar carne de bovino a la Unión Europea tenemos que cumplir con estos reglamentos que les mencioné. ¿Quién lleva el control en origen de los requisitos sanitarios de producción y normas de inocuidad? O sea, es decir, ¿quién se va a encargar de monitorear en México el cumplimiento de las empresas con esta legislación? Pues la autoridad competente del país de origen, es decir, en nuestro caso es el SENACICA, el que se encarga de velar porque se estén cumpliendo con las normas que impone la Unión Europea. Y es hasta el momento en que la autoridad competente constata que las empresas del país de origen ya están cumpliendo con los reglamentos cuando llama a la misión europea que viene a hacer una auditoría y constatar que se están llevando a cabo, ¿sí? Pero quien responde en cada país tercero pues es la autoridad competente, y a quien audita la autoridad europea es a la autoridad competente de cada país, y después va revisando todos los registros y controles que han establecido, y claro está, van en campo a verificar que estos controles estén cumpliendo en las unidades de producción y en los establecimientos de matanza. Con esto terminamos el primer tema. Bueno, tal y como marcan los reglamentos de la Unión Europea, y vamos a mencionar estas definiciones que son elementos clave para el sistema de identificación, registro y trazabilidad bovina. En primer lugar, en la legislación se habla de explotaciones. ¿Qué nos estamos refiriendo con esto? Son las unidades de producción pecuaria, las UPPs, o las PSGs, los corrales de engorda, ¿sí? Lugares donde se encuentran los animales, se mantienen y se manejan. Los cuidadores, ¿sí? Que es la persona responsable del cuidado diario de los animales, como son ganaderos, personas que manejan mercados de ganado, distribuidores, registrados a nivel central, ¿sí? Estos son dos conceptos importantes. Se habla de los animales identificados individualmente. Se habla de del reporte de nacimientos, movimientos y muertes, pasaportes animales, bases de datos digitalizadas y registros de cada explotación. Bueno, tenemos aquí, como les había mencionado, que el aretado se debe llevar a cabo antes de los 21 días de nacido, ¿sí? Esto está bien establecido y no hay posibilidades de modificarlo. Después de realizar el aretado o enchapado, se registra, se hace un registro en la propia explotación de los nacimientos y movilización de animales, ¿sí? Cada unidad de producción debe llevar sus propios registros, ¿sí? de entrada, de salida, de nacimiento, de muerte, de enfermedades, etc. Y dice aquí, el registro se hace al nacimiento de un animal o para movilizarlo. El ganadero llena un documento de notificación. Este documento de notificación se tiene que enviar a la autoridad competente y él conserva una copia. El ganadero tiene entre 3 y 7 días para hacer la notificación. Es decir, cuando nace un becerro, bueno, un ternero, tiene que ponerle su arete o chapa y tiene que registrarlo. Y tiene 3 a 7 días como máximo para notificar a la autoridad competente esta actividad. La organización ganadera, bueno, en Europa quienes llevan el control de la base de datos, de los registros, de la trazabilidad, son organizaciones ganaderas. De hecho, ellas mismas pueden tener el control de los aretes y el control de los pasaportes.
la organización ganadera controla y registra los datos, y en cuanto les llega la información que el ganadero les está proporcionando, ellos editan y envían el pasaporte que acompañará al animal durante toda su vida productiva. Bueno, el control de la identidad del animal se lleva a cabo en cada movimiento del animal, ¿sí? Es decir, en ese pasaporte vamos a ir plasmando, como les había yo mencionado, bueno, diagnósticos, tratamientos, ¿sí? Pero también cada movilización del animal, igual que lo vieron en el video de cómo se fueron trasladando los bovinos. Aquí, cuando cambia de predio, por ejemplo, que el animal, el ternero, fue vendido hacia el corral de engorda, se tiene que registrar en el pasaporte ese movimiento, ¿sí? O si va a un mercado ganadero, o bien cuando ya ingresa en el establecimiento de matanza. Y se verifica su número de identidad en aretes, pasaporte, registrando la entrada al nuevo establecimiento. En el establecimiento de matanza van a recibir a cada animal y se implementa un sistema interno de trazabilidad en el cual le asignan al animal un número de matanza para cada uno, ¿sí? Ellos ya tienen su propio código y le asignan el número de matanza, código de barras y registro de la matanza, ¿sí? Que sería semejante a cuando nosotros enviamos una muestra al laboratorio. En el laboratorio le asignan un número específico de muestra, ¿sí? Pero con este sistema de trazabilidad ya saben a qué animal corresponde y de qué unidad de producción proviene. Después de la matanza, en cada cuarto de la canal se realiza el etiquetado con la información de la trazabilidad de ese animal. Y bueno, dependiendo del mercado, ¿verdad? Y la demanda, pero la información puede llegar hasta los cortes. En Europa ya se tiene en sistemas de 100% trazabilidad y entonces el consumidor puede saber el origen de esa carne, la región, ¿sí? Y es algo a lo que ellos le dan mucha importancia en ciertos productos. Quieren comprar un producto que viene de tal región, por ejemplo, no sé, el cerdo ibérico y que tenga casi denominación de origen, ¿sí? Pero con fines de trazabilidad, ustedes pueden llegar al supermercado y comprar un corte de carne que tenga los datos originales de dónde procede el animal, la explotación y poder identificar su origen al 100%. Bueno, y la autoridad competente lleva ciertos controles en los bovinos, ¿sí? Para identificarlos. Y entonces puede checar, verificar más bien que se esté cumpliendo con la identificación individual, que se lleven sus registros, su pasaporte y registros de movimientos y notificación de los movimientos, que ya saben que cada movimiento y cada circunstancia como la nacencia tiene que ser notificada a la autoridad central, ¿sí? Ellos tienen buen cuidado de estar revisando esto. Se tiene una muestra aleatoria con base en análisis de riesgo. O sea, ellos han visto en los últimos años cuántos errores se han cometido en trazabilidad y con respecto a ese análisis de riesgo, ellos determinan una muestra a monitorear cada año y a dónde la van a hacer en cada unidad de producción para ver que se esté llevando a cabo todo el registro y el sistema de trazabilidad. Muy bien, vamos a continuar con el tercer segmento, nos faltan dos, y aquí vamos a hablar brevemente del sistema TRACES. TRACES significa Sistema Experto de Control de Comercio, ¿sí? Es una herramienta de gestión para rastrear los movimientos de animales, productos de origen animal, no animal y vegetales, ¿sí? O sea, todo lo que signifique un alimento, independientemente de su origen, si es animal o vegetal,
se registra en el sistema Traces. Y se utiliza al interior de la Unión Europea, entre sus Estados miembros, pero también se utiliza con los países terceros. Por ejemplo, en México, que se está exportando pulpo, que se exporta huevo, esos productos y su información se registran en el sistema Traces. Bueno, Traces tiene un papel central en el comercio dentro de la Unión Europea, ¿sí? Porque Traces surgió, a partir de la necesidad de tener un sistema de trazabilidad ya por vía electrónica, pero también para reforzar el sistema de alerta rápida que existe en la Unión Europea. Ustedes saben que ellos tienen un sistema de alerta rápida que detecta problemas en los productos en cuanto ingresan a la Unión Europea. Ellos, por ejemplo, cuando importan de un país tercero, al momento de la importación toman muestras de ese producto y las procesan. Y si resulta que tiene algún problema, que se excede los límites máximos de residuos de algún medicamento o si detectan algún problema de contaminación bacteriana, se establece rápidamente el sistema rápido de alerta. Hay ejemplos de eso en la historia, como cuando de China llegó a la Unión Europea productos lácteos que contenían melamina. Habían utilizado la melamina para aumentar los sólidos de la leche en polvo, y con eso se habían elaborado dulces, paletas para niños y dulces que llevan leche. Cuando se empezó a implementar el sistema de alerta rápida, esos dulces ya habían sido distribuidos a la Unión Europea, pero gracias a que existe ese sistema, ellos pudieron detectar el problema de la melamina y pudieron hacer el recall, es decir, la recuperación de todos esos productos, inclusive ya en las tiendas de detallistas. Y bueno, es un sistema altamente sofisticado, le permite a los europeos ya tener una manera muy fácil de detectar, como decíamos, fraudes, contaminaciones o problemas con los alimentos, y recuperar inmediatamente ese alimento antes de que llegue al consumidor. Bueno, con esta información, con estos sistemas que se han desarrollado, es que se llega a Traces, ¿sí? A través de Traces se notificará a todas las autoridades involucradas en el comercio, incluida la Autoridad Central de los Países de Tránsito, sobre la venta y movilización, con el fin de planificar y organizar el control de cada envío, ¿sí? Es decir, a través del sistema Traces se conoce el lote de animales o el lote de carne o subproductos que se están enviando, de dónde proceden y por dónde van a ir pasando hasta llegar a su destino final. Bueno, esto da las notificaciones para el comercio dentro de la Unión Europea, ¿sí? Incluye a todas las personas involucradas en ese certificado, es decir, a todos los operadores de la empresa alimentaria de los que hablábamos al principio, ya sea criador, engordador o el dueño del establecimiento de matanza. Incluye a la autoridad competente del lugar de destino, ¿sí? Porque va a tener que pasar por puestos de inspección y control en donde se va a detener el animal y donde se va a hacer también un registro de esa parada, e involucra a cualquier autoridad competente también que pueda detener un envío en ruta utilizando una función que existe ahí de búsqueda de control en Traces, ¿sí? Entonces, Traces sirve para trazar completamente, poder identificar y seguir el rastro del producto, pero también para que la autoridad en cada punto pueda estar checando
si va ese lote, si van bien identificados y si cumplen con todos los registros que se les han pedido de acuerdo a la normatividad. Bueno, en Traces también se va siguiendo el transporte de los animales y se ve si están cumpliendo con las normas de bienestar animal, si llevan sus pasaportes consigo. ¿Sí? Y miren, este esquema es muy interesante porque aquí se ve todo el camino que sigue Traces y todo en donde se tiene que involucrar el sistema. Se ve desde el momento en que enviamos a los animales, desde el punto de envío, donde van a verificar si se está cumpliendo la legislación sobre salud animal, si esos animales tienen sus certificados de salud, ¿verdad? Si cumplen con lo que les piden en el país destino y si cumplen con las leyes de bienestar animal durante el transporte. Después, el transportista, ¿sí? Vamos a ver si tiene su permiso para manejar, ¿sí? Si está él capacitado para ser transportista y si tiene su certificado de competencia. En la Unión Europea no cualquiera puede manejar el camión de ganado, se tiene que llevar un curso especializado y los conductores pues tienen que saber las normas que rigen el traslado de ganado. Ellos tienen también, pueden manejar solo ciertas horas, tienen que descansar ellos, tienen que descansar el ganado, etc. Después, el medio de transporte, ¿sí? Se tiene que verificar si realmente corresponde al transporte adecuado para los animales, si tiene sus áreas de carga, ¿verdad? Certificado de aprobación para viajes largos y si cuenta con alimentación y agua de acuerdo a las leyes de bienestar animal. Sobre los animales se va a ver el control de los documentos, ¿sí? Se va a ver su pasaporte, sus aretes, los números que correspondan todos, se va a ver el estado de salud de los animales. Es importante porque en las leyes de bienestar animal se marca que no pueden viajar animales enfermos con animales sanos, se tienen que hacer lotes de animales más o menos de la misma edad y peso, ¿sí? No pueden viajar chicos y grandes o hembras recién paridas. Se verifica el estado físico para viajar y después se ven los documentos de transporte, licencia de conducir, certificado de salud, el tipo de carga que llevan y su documentación. Entonces, todo esto está establecido en el sistema Traces y se puede acceder a esa información por vía electrónica. ¿Sí? Y bueno, para comprender bien en qué consiste el sistema Traces, vamos a pasar otro video. El Sistema Experto de Control del Comercio, conocido como Traces, es una herramienta de la Comisión Europea para registrar en línea los movimientos de animales, alimentos, piensos y plantas importados desde fuera de la Unión Europea o que transitan por países de la Unión Europea. Todos los años se produce y comercializa en la Unión Europea ganado suficiente para alimentar a 500 millones de europeos, planteando la cuestión de cómo la Comunidad Europea puede velar por la seguridad de los alimentos y los consumidores. La Comisión Europea exige que las partidas se acompañen de los certificados de sanidad o documentos comerciales, y las autoridades nacionales pueden publicar dichos documentos en línea a través de Traces. Además, las autoridades aduaneras deben analizar todos los certificados para que un envío pueda entrar y transitar por los Estados miembros. Cuando animales y productos animales, hortalizas y plantas, incluso madera y productos orgánicos, y piensos y alimentos de origen no animal, se exportan a la Unión Europea, Traces registra los controles oficiales y los itinerarios rápida y eficazmente, en línea. El sistema gestiona y supervisa miles de documentos, reduciendo notablemente la carga administrativa de los operadores económicos y las autoridades del gobierno. Dicho de otro modo,
En cuanto un operador económico decide exportar una partida de productos, introduce los datos necesarios en el sistema Traces. Más de 25.000 usuarios se conectan a Traces para seguir las partidas. En 33 idiomas, 24 horas al día, 7 días a la semana, generando 1 millón de emails diarios y más de 1 millón de certificados al año. Y cada año, Traces gestiona en línea 500.000 certificados de comercio al interior de la Unión Europea y 500.000 documentos de control aduanero. Cuando se declara un envío en la frontera de la Unión Europea, todos los implicados, desde el operador económico hasta la autoridad de control, utilizan el mismo sistema de información para consultar los certificados, simplificando y acelerando el proceso de comercio. Durante el transporte, se especifica y supervisa el itinerario de cada envío como si dejara una huella propia, garantizándose su trazabilidad. Si hay un problema con un animal o un producto, el sistema rápidamente localiza la causa del problema y lo comunica a destino. Traces controla los flujos de importación, por complejo que sea el itinerario, para responder rápidamente a los problemas y ofrecer mayor seguridad y protección a los consumidores y al ganado. Además, la rápida detección de anomalías en los datos previene el comercio fraudulento. 70 países participan ya en Traces. 28 de la Unión Europea, 38 externos a la Unión Europea y 4 de la ALC para facilitar las exportaciones hacia y en Europa. En suma, Traces fomenta la cooperación y facilita el comercio. De la granja a la mesa. Traces pronto será aún más fácil y rápido. El objetivo es eliminar el papel en 2015. Todo estará digitalizado, incluso las firmas. Y también se podrá utilizar desde móviles y tabletas. Traces es un gran avance para controlar el movimiento de animales y productos, para supervisar las enfermedades animales y además permite combatir el fraude agilizando notablemente los procesos administrativos. Traces protege al consumidor, facilita el comercio. Como última parte de esta plática, les decía, es introductoria, hay mucho que leer acerca de trazabilidad y quise mostrarles los reglamentos fundamentales. Y aquí quiero mostrarles un ejemplo que tuve oportunidad de ver en un curso especializado sobre trazabilidad en Eslovenia, que quiero compartírselos. No soy una experta en trazabilidad en el marco de las leyes de Eslovenia, pero sí quería ponerlo para que vean cómo lo están llevando a cabo y que puede servir como ejemplo para poderlo establecer en nuestros países. Algo que debo señalarles es que la Unión Europea, como decíamos, es un conglomerado de 28 países. Lo que quiere decir es que al momento no tenemos todos esos países funcionando al mismo nivel. No es lo mismo el sistema que ya se está implementando en Alemania, ¿no? Bueno, que ya está funcionando y que ya llevan el 100% de información vía electrónica sin la utilización de pasaportes, como un país como Eslovenia o como Croacia, que entraron recientemente a la Unión Europea y que están cambiando su forma de producir e implementando todos sus sistemas de trazabilidad. Es por eso que ellos tienen que trabajar mucho en ir también armonizando las leyes entre países y haciendo que los países que van un poquito más atrasados vayan adelantando para que todos puedan trabajar en la misma sintonía. Como un comentario previo a lo que les voy a mostrar, en ese curso que tuve la oportunidad de participar, ellos hicieron gran hincapié, y yo estoy de acuerdo en eso, con que la identificación y trazabilidad son herramientas fundamentales para la salud animal.
¿sí? ¿Por qué? Porque miren, la salud animal y los sistemas de producción se benefician de las medidas de prevención y control. Si nosotros logramos tener todo el hato nacional identificado, vamos a poder tener toda la información sanitaria necesaria para poder implementar medidas de control, nuestra vigilancia epidemiológica, ¿sí? O poder de repente hacer un sistema rápido de alerta para poder actuar sobre alguna enfermedad en particular. Aquí mencionaban que es prácticamente imposible mantener la producción animal moderna, o sea, la producción intensiva como la tenemos ahora, bajo la carga de importantes enfermedades contagiosas de los animales, ¿sí? La sociedad, la salud pública y la inocuidad pueden beneficiarse mucho de la trazabilidad. Y bueno, las estrategias para manejar las enfermedades varían según su importancia, ¿verdad? Según el impacto que representan tanto para la salud animal como para la salud humana, ¿sí? Entonces, el conocimiento que se tenga de la enfermedad, las herramientas que se implementen, van a ser fundamentales para poder hacer análisis epidemiológicos y poder establecer un sistema rápido de solución. Y aquí les quiero mencionar el reglamento 216-429, que habla sobre la ley de sanidad animal. Introduce un eslogan, bueno, un principio, ¿sí? Que dice: prevenir es mejor que curar. No es algo nuevo, es algo que todos sabemos, pero es en lo que están trabajando y para lo que están utilizando la trazabilidad. Poder tener una buena información del estatus sanitario de los animales. El manejo de la enfermedad necesita información de calidad, ¿sí? Los sistemas de identificación, rastreabilidad y trazabilidad son bloques de información que por lo tanto están sujetos a estos mismos criterios, ¿sí? Y nos permiten tener información precisa, relevante, en tiempo real y económica, ¿sí? Creo que es algo a lo que debemos aspirar todos los países, a poder tener un sistema que nos dé información en tiempo real para poder actuar en consecuencia. Bueno, y también algo importante a mencionar son, como un pequeño resumen, los elementos principales de la identificación, registro y trazabilidad, ¿sí? Por un lado, ¿qué es? La identificación y registro del establecimiento, ¿sí? Como punto fundamental. La identificación animal y el registro, ¿sí? Y el reporte de los movimientos, ¿sí? Son como los tres ejes fundamentales de la trazabilidad. Primero, saber bien en dónde se ubica el establecimiento, quién es el propietario, y de hecho se tiene la geolocalización del predio. Por otro lado, la identificación única, irrepetible de cada animal, puesta, como ya dijimos, antes de los 20 días posteriores al nacimiento. Y por último, el reporte de los movimientos de cada animal, ¿sí? Lo que nos va a dar, más bien lo que va a ir a dar a una base de datos que nos va a permitir tener toda esta información al día, ¿sí? Y bueno, finalmente mencionarles cómo es el sistema de identificación animal y registro en Eslovenia, ¿sí? Bueno, ellos tienen el sistema requerido en la Unión Europea. Para comenzar, hay registro e identificación obligatorio en bovinos, ovinos y caprinos, en cerdos, en caballos, en la acuacultura y en mascotas, que puede ser opcional todavía. Y
A nivel nacional, en el caso de Eslovenia, se están identificando las colmenas y algunas otras especies. ¿Sí? Quería mostrarles esta foto. Esta foto no es de Eslovenia, pero en Eslovenia, en Croacia y en Macedonia se identifica a los perros callejeros. Ellos les llaman perros comunitarios. Se permite que existan estos perros que son del barrio, ¿verdad? Que como aquí en México, que hay perros que se les da de comer por parte de varios vecinos, pero estos perros fueron esterilizados, están desparasitados, tienen un control de la salud y los vecinos se encargan de pagar por esto y ellos les dan de comer. ¿Sí? Entonces se permite que existan estos animales y están aretados precisamente para que se sepa que estos son animales comunitarios. Bueno, con relación a la organización, en Eslovenia tienen registradas 45,000 explotaciones pecuarias, 20 mataderos, 200 terrenos para agostadero, 200 comerciantes y casi sin, bueno, mencionaban que sin mercados así directos. Hay 70 organizaciones veterinarias, ¿sí? Y 8 centros ganaderos regionales. Fíjense que los centros para la recolección de datos y para la expedición de aretes pueden ser centros ganaderos, pero también hay algunas organizaciones veterinarias que pueden estar certificadas para expedir aretes, ¿sí? Bueno, hay centros de servicio de higiene veterinaria. Y bueno, existe lo que es el control central a partir del Ministerio de Agricultura y Forestal. Y bueno, así es que está establecido el sistema, ¿sí? Y bueno, los centros ganaderos y las organizaciones veterinarias que les mencionaba pueden aretar a los animales, ¿sí? Están facultados para colocar el arete o chapas, notifican los nacimientos y movimientos al registro central, el registro central que es el que maneja la autoridad competente, conservan los documentos relacionados con la identificación, rastreabilidad y trazabilidad y registro por lo menos 3 años, esa es una obligación. Asesoran a los productores sobre el sistema y los alertan sobre problemas en los datos. Por ejemplo, si la organización ganadera, si el centro ganadero detecta que un ganadero está tomando mal los datos, le dan una asesoría para que corrija esos datos que estaban mal y pueda tomar medidas para ya no cometer el mismo error en lo sucesivo. Llevan a cabo un control de la explotación en relación a la identificación y el registro, imprimen los datos del registro central, o sea, ellos expiden el pasaporte, como habíamos mencionado, y como dijimos, participan en la eliminación de errores y en el mantenimiento del registro. ¿Sí? Entonces, eso puede ser hecho por una organización ganadera o por organizaciones también veterinarias. ¿Sí? Y aquí nada más como recordatorio del reglamento 1760, que es el reglamento básico para la trazabilidad. ¿Sí? Dijimos que se le llama explotación o unidad de producción a todo establecimiento, construcción o, en el caso de una explotación al aire libre, cualquier lugar situado en el territorio del Estado miembro donde se mantengan, conserven o manipulen animales contemplados en el reglamento, ¿sí? Y el propietario, ¿sí? O el operador de la empresa alimentaria, cualquier persona física o legal responsable de los animales, ya sea de forma permanente o temporal, incluso durante el transporte o en un mercado. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos diferentes unidades de producción y son las que cada unidad de producción es registrada. ¿Sí? Cada propietario debe registrar todas sus unidades de producción. ¿Sí? Debemos registrar cada unidad
a lo mejor tiene en diferentes lugares varias unidades de producción, tiene que registrar cada una, dar su localización y también registrar las especies que tiene, ¿sí? Y se informa también cuando se termina, cuando ya va a dejar de funcionar un rancho, una propiedad, un agostadero, etcétera. Y aquí les quise poner esta foto tan bonita. Así tienen a las abejas en Eslovenia, en casitas. Aquí están las colmenas y todas identificadas en el sistema de trazabilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la forma de identificar y registrar. Tenemos al ternero neonato. Y algo que me faltaba mencionarles y que está establecido en el reglamento es que el propio criador puede aretar al animal y de hecho puede pedir, adquirir los aretes que va a ocupar durante un año, ¿sí? No puede pedir más, pero se hace más o menos un cálculo estimado de cuántos aretes va a requerir de acuerdo a las nacencias que va a tener en el año. Y la autoridad competente o el centro correspondiente le otorga una cantidad de aretes. Entonces, él se encarga de aretar y registrar. ¿Sí? Entonces, el veterinario, el criador o el técnico o aretador del instituto, de la empresa, pueden marcar al animal, ¿sí? Y después, bueno, el veterinario manda la información a la organización veterinaria, ¿sí? El criador lo manda al rancho y bueno, toma los datos en el rancho, pero tiene la obligación de notificar a la organización veterinaria o al instituto de ganadería, ¿sí? Y de ahí se manda la información al sistema, el cual se registra en una base de datos que se llama Bolos, bueno, en la institución que se llama Bolos, donde se tiene el registro central de todo el ganado del país. ¿Sí? Digamos que este es el sistema informático y esta es la institución, ¿sí? Como no sé, como el PROGAN y el CIPROGAN, ¿sí? Que es el sistema informático. ¿Sí? Y bueno, como decíamos, el productor puede solicitar aretes al distribuidor, marca al animal, registra que lo identificó, manda la información a Bolos, que es el nombre de la institución que se encarga de llevar el sistema. Aparte, pues tiene que llevar su propio registro en el rancho, aunque eso es opcional, no es obligatorio, pero sí tiene que llevar, es muy deseable que lleve el propio registro de todos sus animales en el rancho y recibe el pasaporte del animal. Sí, en Eslovenia no está todavía establecido un sistema de identificación y todo el sistema que lleve la información por vía electrónica, entonces están utilizando los aretes y el pasaporte. Y bueno, todo eso va a un registro general. ¿Sí? Esta es la situación que tienen en el país con relación al tamaño del hato. Miren, más o menos se ha mantenido, ¿sí? Unidades de producción han disminuido, pero ha aumentado el tamaño promedio del hato. ¿Sí? Aquí está visto en gráfica más o menos los tamaños de la unidad de producción en Eslovenia. Sí que hay unidades hasta de 1 a 4 animales. ¿Sí? Y bueno, las principales responsabilidades del Estado miembro del país es establecer un sistema para la identificación y registro de los bovinos, establecer una base de datos completamente operativa, llevar a cabo los controles, informar a la Comisión Europea de los resultados de ese control. De hecho, la Comisión Europea elabora cada año un informe de los avances del sistema de trazabilidad en toda Europa y cada país también lleva su informe anual, y establecer un sistema para el etiquetado de productos y subproductos de bovinos. ¿Sí? Y nada más como recordatorio del reglamento 1760-2000, que es el que ustedes van a tener que
que es aprenderse muy bien si quieren trabajar en todo esto de la trazabilidad para exportar a Europa. ¿Sí? Nada más siendo un poco reiterativos, pero se habla de la edad a la que se aplica la marca auricular, los pasaportes, ¿sí? Los registros y notificar antes de los 7 días a la autoridad competente cualquier movimiento, cualquier nacencia, mortalidad, etc. Aquí están los aretes. Estos son, tenemos unos para ovinos y tenemos los de bovinos. Ay, se me fue el señalador. Aquí están los de ovinos y aquí están los de bovinos. ¿Sí? Aquí pues una demostración en un centro veterinario que es de la universidad y donde ellos tienen los aretes oficiales y los pueden colocar y cobran por el servicio. ¿Sí? Aquí están colocando un arete en un bovino con las pinzas especiales. ¿Sí? Toda la información se manda al sistema bolos que les decía, con toda la información de los animales. Entra a un registro. Aquí está el pasaporte bovino que se utiliza en Eslovenia, con toda la información que ya habíamos dicho, ¿no? De los datos de la madre, la identificación individual del becerro, fecha de nacimiento, ubicación del predio, nombre del productor. Y del otro lado marca todos los tratamientos que el becerro va recibiendo y luego el novillo y hasta el final de su vida durante todo el proceso, para también tener cuidado de no utilizar sustancias prohibidas. Este es el centro donde estuvimos, ese centro veterinario que expide los aretes y los pasaportes. ¿Sí? Y bueno, hay un intercambio electrónico también de datos entre la base de datos central de ganado y los mataderos. No se nos olvide eso, que la trazabilidad es hasta el producto final. ¿Sí? Entonces, toda esa información, desde el matadero se manda la información de los animales que son sacrificados con su número de sacrificio. Se tiene el etiquetado de la carne, como ya lo habíamos mencionado. Y bueno, tienen unas guías donde cada país puede ver las siglas que le corresponden para colocarlas en el arete. Ya ven que decíamos que en cada arete tiene que venir 2 letras mostrando el país de origen, ¿no? Por ejemplo, Francia es FR. Y bueno, ese es todo con respecto a cómo se lleva el sistema de aretado, registro y trazabilidad en Eslovenia. ¿Sí? Y ya por último, pues nada más mostrarles este lugar tan bonito y darles las gracias por haber estado en este curso. Realmente me siento honrada de poder llegar a todos los lugares de donde están participando. Queremos agradecer a la doctora Nelly Peña por su interesante conferencia e invitarlos. Ella siempre ha estado muy dispuesta a apoyar y a responder todas las inquietudes que se tengan sobre este tema y sobre otros más. Entonces los invitamos a que le escriban y bueno, pues muchísimas gracias, Nelly. Esperamos de nuevo contar con tu valioso apoyo aquí en esta representación, ¿verdad? Pues muchas gracias y despedimos esta transmisión. Gracias a todos por participar.